viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Pero hoy vamos a deleitarnos hablando del capítulo 14 de Romanos. En mi Biblia hay un título que antecede ese capítulo que es Los débiles en la fe. Y vamos a leer en ese verso 14, vamos a leer inicialmente del 1 al 12. Y sigan por favor la lectura allí, pongámonos en pie reverentemente los que podamos. Y vamos a leer Romanos 14 del 1 al 12. Y la escritura dice así, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la escritura Romanos capítulo 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los vivos, como de los que viven, perdón. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Amén. Sentémonos, por favor. Es un capítulo muy interesante, de lectura rápida. Se suele leer muy rápido, se suele pasar por encima y nos perdemos de una deliciosa comida que el Señor nos da acá. Aparentemente es muy sencillo el tema que toca el capítulo 14 de Romanos. Y se puede volver sencillo si lo tomamos con madurez, pero es complejo el contenido de ese mensaje. Fíjense que aquí dice el verso 1 dice, recibid al débil en la fe. Inmediatamente, cuando uno lee recibid al débil en la fe, sin observar el contexto, sin ir más adelante, sin haber terminado el capítulo, haber llegado por lo menos hasta el verso 12, uno dice, uy, está una persona débil en la fe, toca recibirlo. Cuidado. ¿Qué quiere decir recibir al débil en la fe? Seguro que no es lo que estamos pensando. Porque aquí está hablando de dos tipos de personas. Está planteando uno que es fuerte y otro que es débil. Pero atención, las dos personas que plantea ese contenido que hemos leído son personas creyentes, número uno. Son personas que han nacido de nuevo, número 2. Son personas hijas de Dios, número 3. Son personas apreciadas por Dios, número 4. Son personas abrazadas y que son templo del Espíritu Santo, número 5. Son cristianos. Partamos de ahí.
son cristianos. Cada uno con una característica especial en su relación con Dios y en su manifestación de su cotidianidad y de los hechos que le rodean. Esta persona es débil en la fe. No quiere decir que tenga una fe blandengue, una fe debilucha. No, por ahí no es el contexto. Es una persona que tiene fe, pero que sus contextos de creencias por costumbres y circunstancias de vida lo llevan a plantear ciertos elementos contrarios a otras personas que también son fuertes en la fe. Me explico. Estos débiles en la fe aquí refiere particularmente a los hebreos, que venían de un entorno tradicional y costumbrista. Quiero que por favor tratemos de dimensionar, y lo que dijo el hermano Luis Vicente, coincido con lo que él dice, cuando dice que está leyendo y que como que trata de irse allá al evento. Eso coincide cuando yo digo dimensionemos. Es que es importante uno como que tratar de ubicarse allá. Quiero que dimensionemos, que tratemos de ubicarnos en el pueblo hebreo, el creyente hebreo, el judío que ha creído en Cristo, pero que ha sido formado, se ha levantado en un contexto totalmente religioso bajo la ley y rodeado de fariseos. ¿Me estoy explicando? Una persona que ha dado el paso de fe y está en Cristo, pero está rodeado su familia, sus ancestros, todo lo que ha recibido, que ha sido ley, costumbres y tradiciones. Guarde el sábado, no camine más de 1 milla el sábado. Si se está muriendo el perrito, déjelo morir porque no lo puede tocar. Cosas que estoy explicando, la ley y las instrucciones de la ley, las 613 normas de la ley. 613 normas de la ley. La religiosidad. Los fariseos, por eso Pablo decía, yo soy fariseo de fariseos. Obras que los debían observar aplicando con puntos y comas la ley. Ese es esta persona de fe. Ahora, como bien dice Pablo en Gálatas, por ejemplo, y en otros libros del Nuevo Testamento, los judaizantes encima de estas personas, tratando de influenciar para agregar a la obra de la cruz las acciones propias del ritual judío. ¿Me estoy explicando? Sabemos por dónde vamos, ¿cierto? Entonces había que seguir matando becerros, había que seguir buscando en el templo, había que seguir haciendo esto y había que seguir haciendo lo otro, obras y más obras. Pero le está hablando a un pueblo que está en Roma. Ojo, le está hablando a la iglesia en Roma. Pablo escribió esta carta más o menos en el año 47, creo que me pueden verificar ahí por el tío Hugo, creo que lo sabe bien, como en el año 47, 64 creo que fue, que escribió Romanos. No tengo ahorita la fecha más exacta, o en alguna Biblia pronto dice por ahí la fecha en que se escribió Romanos, en este momento no lo recuerdo bien. El hecho es que Pablo estaba en Corinto cuando escribió Romanos. Pablo había proyectado ir a España a evangelizar España. Y de paso a España iba a pasar por Roma. ¿Recuerdan que él lo menciona en sus escritos? Ok. Y Pablo pensaba eso. Y en Roma ya había una iglesia floreciente, pero con una característica. La mayoría de integrantes de esa iglesia en Roma eran personas gentiles, no judíos. Ojo, gentiles, no judíos. O sea que la minoría de las personas de la iglesia en Roma eran gentiles. Se supone, por algunos estudios que se han hecho, se deduce, no se supone, se deduce, que la iglesia en Roma nació, no fue Pablo que la fundó, Pablo no fundó la iglesia en Roma. Se deduce que a raíz del Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, habían personas en Jerusalén que llevaron, prosélitos y judíos estaban en Jerusalén, y ese día que descendió el Espíritu Santo,
fueron bautizados por el Espíritu Santo, fueron convertidos y se llevaron el mensaje del Evangelio a Roma, y así nació la iglesia en Roma. Y Pablo quería pasar por aquí también para contribuir con la enseñanza del Evangelio, como lo dice Romanos 1. Y de paso, y seguir hacia España. Ok. ¿Qué dice de la fecha? 56 a 58 después de Cristo. 56 a 58 después de Cristo. Ok, perfecto. Perfecto. Recibid al débil de la fe, pero no para contender sobre opiniones. Estos débiles en la fe, en la iglesia de Roma, está hablando de los judíos, porque todavía conservaban influencia de sus tradiciones, de sus costumbres. Entonces, ellos, por ejemplo, aquí Pablo enfoca un tema que aún hoy sigue siendo polémico en la iglesia: la comida. Y hago otro paréntesis aquí antes de seguir. Hay dos principios esenciales que uno debe tener en cuenta en cuanto a la enseñanza de la Escritura. Número uno, los fundamentos doctrinales que son imparitables para salvación. Fundamentos esenciales de salvación que nos unen a todos los que somos cristianos nacidos de nuevo. Que no son negociables. Que nos debe identificar a todos, si hablamos de si somos hijos de Dios y somos cristianos, independientemente del concilio que sea. Número uno, creemos en un Dios todopoderoso, un solo ser todopoderoso, pero representado en tres personas diferentes. Doctrina de la Trinidad. Ok, perfecto. Creemos que Jesucristo, Hijo único de Dios, se encarnó de María Virgen por obra del Espíritu Santo, se hizo hombre, tomó la naturaleza humana, murió, resucitó y ascendió a los cielos. A todos nos debe unir eso. Somos salvos por gracia, no por obras, en virtud de la obra de Jesucristo en la cruz. A todos nos debe unir eso. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo y el ministerio bautismal del Espíritu Santo. A todos nos debe unir eso. Creemos en el arrebatamiento de la iglesia, o sea, los fundamentos de fe. Eso nos debe unir a todos. Son fundamentos doctrinales no negociables, esenciales para la salvación. Me explico aún más. Si usted habla con un testigo de Jehová no reconoce la Trinidad. Un testigo de Jehová dice que Jesús no es Dios. Y llega a decir de pronto que Jesús es un Dios menor, y lo colocan con una D minúscula. Y dicen que Jesús fue engendrado, que tuvo un inicio y que el Padre lo hizo. Lo cual es contrario a lo que la palabra enseña. Y quiere decir que Jesucristo no es Dios. Pues cualquier confesión de fe que quite la Trinidad y desconozca la deidad de Jesucristo no se puede llamar cristiana. De plano. No puede ser cristiana. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. Entonces son principios fundamentales de fe. Número uno, las principales. Hay otra línea de entendimiento que son menores, que no son fundamentales de fe. Ejemplo, la cena, ordenanza o... ¿Cómo es la otra palabra que nos enseñaron el otro día? Ordenanza o... Ay, se me fue la palabra ahorita. Habla de la cena. Para nosotros es una ordenanza. ¿Listo? Ya. Es una ordenanza. No un... Ahorita me acuerdo. Si cree lo uno, cree lo otro. Bueno, tenemos una diferencia, pero seguimos siendo hermanos. ¿Sí me estoy explicando? Está bien. Seguimos siendo hijos del mismo Padre. No vamos a discutir por eso. Ok, perfecto. Ya, no hay problema. Ok. Otra cosa, que si el predicador debe usar o no usar corbata. A ver, está bien, en su congregación exige la corbata, perfecto, me la pongo. En mi congregación si se la pone bien, si no se la pone también. Si viene con el traje de trabajo también, porque igual estamos alabando a Dios. ¿Me explico? No es un impedimento. Esas son cosas menores.
Pero hay un tercer elemento que se vuelve a veces muy harto, fastidioso, distractor y una herramienta en manos del enemigo de la justicia. Jocosamente yo lo digo de esta manera. La discusión es, ¿Adán tenía ombligo o no tenía ombligo? A ver, ¿por qué eso? Porque como Adán no nació de mujer, sino Dios lo hizo, y todos tenemos ombligo, ¿Adán tenía o no tenía ombligo? Y le dan una trascendencia a eso y se vuelve discusión. ¿Me estoy explicando? No, que cómo se bautiza, como les conté, cómo se bautiza la gente, hacia allá, hacia acá, hacia ¿cómo será? A ver, pero esto para decir que a veces uno se enfrasca en buscarle explicación a cosas que la Biblia no explica, que la Biblia no presenta. Y hay situaciones en las que uno debe entender perfectamente lo que dice Deuteronomio 29:29. ¿Cómo dice Deuteronomio 29:29, mamita, por favor? Las cosas secretas pertenecen a... Ay, ya, suficiente. Sí. Entonces a veces la gente se pone en discusión. Yo no sé si ustedes han escuchado situaciones donde la gente discute, por ejemplo, que los hombres se deben sentar aquí y las mujeres aquí. ¿Dónde está eso en la palabra? Pero hay donde alguien se siente en el lugar contrario. ¿Qué problema, no? Igual como la presentación personal. Entonces caemos en aspectos que se llaman de conciencia. Ese es el tercer elemento. Las acciones de conciencia. Otro ejemplo que es típico. Hay elecciones y desde el púlpito el pastor se mete en política. Hermano, ya hay que votar por Pepito Pérez, candidato al Senado número 68. ¿Quién le dijo al pastor que se tiene que meter en política de esa manera? Como pastor uno le debe decir a la gente: hermano, la palabra nos enseña que nos sujetamos a las autoridades superiores, somos colombianos y lo bueno sería votar en conciencia. Pero usted es libre de votar o no votar, sea su conciencia quien lo indique. Si usted vota, vote, perfecto, pero vote en conciencia. Si no vota, ok, su conciencia, hermano. Usted tiene la libertad constitucional de abstenerse o no. Así de sencillo. Usted puede votar o no votar. Se acabó. Y si vota, vote en conciencia, hermano. Sea consecuente. Si con la palabra habrá un candidato, y si no consigue un candidato, vote en blanco o no vote, está bien. Pero el pastor no puede venir a manipular. ¿Me estoy explicando? Esas son acciones de conciencia. Y hay muchas situaciones en la iglesia que son de conciencia. Es una respuesta de conciencia. Y Pablo aborda ahí en el capítulo 14 de Romanos un asunto de conciencia, el comer. Entonces alguien va a decir: pastor, la palabra en el Antiguo Testamento dice que la vida está en la sangre y la sangre no sé qué, por tanto yo no como morcilla. Hermano, pero en el Nuevo Testamento me dice que uno puede bendecir los alimentos y orando por ellos uno los bendice y se los come. Que sea tu conciencia quien te diga, pero yo no te puedo imponer nada. Y ese es el tema que aborda Pablo. Por eso los judíos tenían tantos problemas, porque había muchos asuntos donde se involucraba su conciencia por las costumbres que traían, por los hábitos asumidos, por las enseñanzas recibidas, y entonces entraban en conflicto. Y empezaban entonces los judíos, que eran minoría, a juzgar a las mayorías, porque los gentiles no van a guardar el sábado, los gentiles no van a hacer esto y los gentiles no van a hacer aquello de acuerdo a las costumbres judías, no lo van a hacer. Pero la palabra dice ahí claramente que tanto el uno como el otro son hijos de Dios y cristianos tanto. Y hay que saber respetar eso. Por eso dice aquí: recibid el débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y cuando habla de contender sobre opiniones, está hablando de conciencia. Y vamos a poner un ejemplo típico de la política nacional.
Yo sé que muchos creyentes votaron por Gustavo Petro y les gusta el pacto histórico, les gusta el cuento de Petro. A mí esa vaina, no, ni de lejos, hermano, lejísimos. Pero de respeto si votó por Gustavo Petro. Yo ya le perdono su culpa, tranquilo. Pero igual, si usted quiere seguir insistiendo en su cuento del pacto histórico y Gustavo Petro, allá usted con su conciencia, hermano. Allá usted. Pero eso no nos va a marcar diferencia ni nos va a hacer pelear como hermanos en la fe. ¿Me estoy explicando? Otro ejemplo de conciencia y de conducta elemental. Y parece ridículo, pero hay que decirlo. El deporte. Es que usted es hincha de Santa Fe y yo soy hincha de Millonarios. Entonces no nos podemos ni ver. El pastor Álvaro Giral es hincha de Millonarios, hermano. Y yo ya lo perdoné. ¿Ya? ¿Listo? Ya lo perdonamos. Y somos amigos bromeando. Ya se nos vio, fue broma. Porque es que hay hermanitos en la fe que se enfrentan por eso. Parece increíble, pero se enfrentan por eso. Cuando son asuntos de conciencia. Y hay asuntos de conciencia que se vuelven serios. Muy serios. La música. Somos libres en Cristo, amén. ¿Qué música escuchas? Cristiana, ok. ¿Cristiana o Cristina? Pero hay hermanitos que todavía escuchan a Javier Solís, escuchan todavía a Chente Fernández, todavía escuchan a Jorge Negrete y cosas por el estilo. Otros todavía escuchan los tangos del arrabal por allá no sé de dónde, y otros peor jóvenes y escuchan una metalera terrible. Hermano, yo cómo le voy a decir, yo le puedo dar un consejo, pero no le puedo imponer que escuche otra cosa. ¿Me estoy explicando? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Deberíamos leer la palabra? Sí. ¿Pero qué estás leyendo? Ahora, atención. Hay partes, e incluso nuestro reglamento lo contiene. No podríamos ir a la playa porque se nos prohíbe ponernos una pantaloneta. Entonces no podríamos ir a la playa porque somos impíos si estamos en la playa en pantaloneta. Estamos ofendiendo a Dios. Y esta mañana escuché un pastor muy reconocido que tiene otros, yo lo respeto a él mucho porque enseña muy bien la palabra. Y las cosas que nos unen, fabuloso. Hay otras cosas que nos apartan, por la parte de las dispensaciones y el arrebatamiento y milenio, la parte escatológica, somos opuestos, pero lo demás. Y él contó una experiencia que tuvo. Y me quedó, y justo cae para esta enseñanza. Él decía que estando un día recién convertido, él dice, yo me convertí en una iglesia legalista. Él es dominicano. Y recién casado yo estaba con mi esposa en la playa. Y mi esposa estaba en un pantalón muy amplio, un pantalón muy amplio, parecía una falda el pantalón. Y estábamos en la playa y ella estaba con su pantalón, yo estaba con ella. Estábamos vestidos. Y de pronto apareció otra pareja evangelizando. Perfecto. Se nos acercan y nos identificamos como creyentes. Cuando de pronto la señora de la otra pareja empezó a increpar a mi esposa y a regañarle, mejor dicho, porque estaba en pantalón en la playa y según ella era una impía, iba para el infierno. Conciencia. ¿Por qué? Porque no se viste igual a ella. En la iglesia tenemos maneras de vivir. Somos diferentes en muchas formas, en la forma de vivir o no. Yo no puedo exigirles a ustedes ni pretender imponerles a ustedes que vivan al estilo nuestro, como vivimos en nuestra casa. No, porque cada uno tiene su forma de vivir en su casa o no, en su privacidad, en su familia, en su matrimonio. Yo le puedo dar un consejo a Henry en torno a sus hijos, pero yo no le puedo decir a Henry imponerle cómo guiar a sus hijos. ¿Me estoy explicando?
Ni puedo meterme al rancho a Yubicet, es que tu matrimonio y toca así, y con Juan así, y con Vanessa así, y hay que hacerlo así, y entonces así. ¡No! Eso es una irresponsabilidad total, pretender uno como pastor manejarle la vida al otro. Absoluto, eso no se hace. Empezando que uno tiene un punto de partida para llegar allá, y es que lo inviten a uno a participar, a dar un consejo, a opinar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces nosotros debemos ser respetuosos de eso entre todos. Entonces cada uno tiene una manera de ser, tiene una manera de hablar, pero hay un común denominador que a todos nos identifica, que es el ser creyente, es decir, confesar la palabra y vivir de acuerdo a la palabra. Eso sí, todos ahí debemos estar totalmente identificados. Pero hay otros aspectos en que no. A usted le gustan los fríos y a mí no, ¿qué hacemos? Por ejemplo, ¿o no? Pero a ti sí te gustan los fríos. A mí sí me gusta. A mí me gusta la racacha y a ella no. Y yo por amor a ella ya no como racacha. Pero nos gustan las arepas. Y a mi familia le fascinan las arepas que yo hago. No, fuera de vainas. A mí me exigen que haga arepas. ¿O no es así, mami? No, ¿verdad? Me quedan muy ricas. Entonces mi mamá. Ay, Dios mío. Mi mamita, mi esposa y mi hijo. Papi, ¿cuándo vas a hacer arepas? Y hace días no hago arepas. Me es más fácil comprarlas. Más cómodo. Más cómodo. Pero con el caldo sucede lo mismo. ¿Jackson es testigo o no? Con el caldo. Se pide el caldo. Y yo ya sé, amor. ¿Haces caldo? Mañana por la mañana, amor. Y me mira así con esos ojitos querendones. Y me hace así. Y yo quedo, sí, mami. Y al día siguiente, tempranito, hacer el caldo. Y les gusta, o no, Gerson, que queda bueno. Fuera no queda bueno. Tengo mis fans del caldo. Pero a mí me gusta el caldo. Y a Henry no le gusta. Y Henry me invita a desayunar a su casa. Entonces, no, hermano, si no me da caldo, entonces no voy. No, pero sí me estoy explicando entre la broma y el chiste. Hay diferencias. Hay diferencias. Y uno no puede pretender que esos gustos personales, ese modo de ser, tenga que ser el que usted opte, aplique y viva. No, señor. Pablo está hablando de eso. Esos débiles en la fe eran la minoría. Y no hablan de debilidad en el sentido que no les falte fe, no, tienen fe. Pero tienen unas costumbres, unas tradiciones, unos hechos de vida que pretendían manejar la congregación a su manera, imponiendo sus criterios, abusando del ancestro judío para pretender manejar a sus anchas la congregación. Y uno debe ser en eso muy cuidadoso. Por eso aquí dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Entonces, no, hermano, yo no como eso, yo no como carne, hermano, porque es que el Viernes Santo no se puede comer carne, hermano. Ustedes son la ensaladita, hermano. No, hermano, yo el Viernes Santo me comí una pechuga bien grande así, hermano. ¿Sí fue pechuga que comimos el Viernes Santo? Una pechuga así. Yo no tengo problema con eso. Yo hace mucho tiempo salí de allá, hermano. Dijo que no, que había que no se podía comer carne, que no. Si tú sigues con esa tradición, te la respeto, pero yo, no, hermano. A mí me verás el Viernes Santo comiéndome una buena carne. Ya se acabó. Eso no me hace perder la salvación ni me hace perder la comunión con el Señor. Y si el Señor me bendice para comer bien, yo como bien, se acabó. Pero aquí esto no, yo no puedo comer carne. Y menos de cerdo, hermano. Porque es un animal inmundo, hermano. Tiene pezuña. Tiene pezuña, hermano. Y se parece a las paticas del diablo. Y no, hermano. Entonces dice, ¿de dónde sacó este que el diablo tiene pezuñas? Y no sé quién le dijo a este. Si antes la palabra dice que el diablo se transforma en ángel de luz. El diablo no se presenta con tridente, cola, cachos rojo y patas de pezuña. El diablo no se presenta así, hermano, nunca. El diablo se te presenta un 80, rubio, ojos verdes,
Encantador el chino. Con un coche, maneja Mercedes-Benz año 2025. Y te dice, estás muy linda hoy. ¿Qué te has puesto? ¿No? ¿Te veo algo? ¿Qué ojos tan bellos? ¿Te puedo acompañar? Ese es el diablo. Y se presenta así. Y a Néstor se le presenta ¿cómo es? 90, 60, 90, caminando así. Hola, ¿cómo estás? Néstor, te he visto, tú eres vecino de la cuadra, ¿cierto? Tú eres muy serio, pero me gustan los hombres serios y maduros. ¿Me invitas a tomar algo? Ese es el diablo, hermano. Porque si se presenta con cachos, con cola, nadie le va a poner atención, ¿o no? Sale corriendo, obvio. Además, eso tiene una historia, eso tiene su historia. ¿Por qué lo presentan así? Hay que saber entender. En consecuencia, las diferencias que voy a decirlo así, miren, las diferencias que nos unen, porque somos un cuerpo en Cristo multifuncional, pero tenemos diferencias y Dios respeta nuestras diferencias. Dios respeta nuestra forma de ser, tenemos nuestro propio carácter, nuestro propio temperamento, tenemos nuestra forma de expresarnos, pero todo en un marco de creyentes. Amén. Ustedes lo ven acá nomás, aquí nomás lo ven cuando está. Una manera es la que aplica como dirige, por ejemplo, Luis Carlos. Él es más apaciguado, más tranquilo. Otra cosa es como dirige Luis Vicente, más explosivo. Otra cosa es como dirige, por ejemplo, Yubicet. Cada uno tiene su forma de dirigir, pero cada uno con ello agrada a Dios. Amén. Nosotros no podemos poner aquí un guión para decir, hermano, debe dirigir así: A, B, C, D, E y F. No, hermano. Hay un norte general y lógico, se sigue ese parámetro, pero cada uno actúa de acuerdo a lo que Dios le dio. Y le voy a contar una anécdota que a mí me pasó, mi esposa sabe. Yo siempre he sido así para enseñar, siempre. Cuando yo empecé a enseñar discipulado, tenía grupos de 40, más o menos 45, 50. Y yo en el discipulado, hermano, yo me movía para lado y lado, hermano, y no sé qué, y gloria a Dios, y esto y aquello, y hermano, no sé qué, y yo era así, hermano. Y la gente feliz, ¿cierto, mami? La gente feliz. Pero en algún curso de estos, dos hermanitos, hermanitas, yo no sé qué fueron dos personas, dos estudiantes, se quejaron. Que el hermano Daniel, que como así que enseñaba así, que hablaba duro, que no sé qué, que si sé cuál, que eso no era así, bueno, no sé qué más dijeron. Y me han llamado la atención el director de discipulado. Hermano, mire, que es que dijeron, que usted enseña bien, pero es que no sé qué. Entonces llegué al siguiente sábado, yo era así. Hermanos, ahora buenas tardes, el Señor les bendice. Abramos la Biblia en Romanos 14. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Empecé a salir de la clase, pero no me movía de ahí. Y una hermanita, anciana ella, con la sabiduría de la vida, la experiencia de la vida, pero la guía del Espíritu Santo, al finalizar la clase se acercó conmigo: hermano Daniel, quiero hablar con usted. Sí, hermano. Digo, ¿qué le pasa, hermano? ¿Por qué? Usted no es así. Usted no enseña así. Usted no es el que enseñó, no es el que enseñó y no es usted. A usted le dijeron algo, ¿cierto? Bueno, sí, la verdad es que me llamaron la atención. Digo, no, hermano, no haga caso de eso. Enseña como usted es. El Señor a usted le dio una manera de enseñar. Nosotros estamos felices como usted enseña. Nos gusta que enseñe así. No se deje robar su identidad para enseñar, para predicar. Usted es así, hermano. ¿Cómo así que le van a parar? No, Señor, Dios le dio esa carácter. Y me ha dado ella unos argumentos. O sea, me estaba hablando el mismo Espíritu Santo. ¿Fue así o no fue así, no? Pues al sábado siguiente la clase y siguiente, ¿qué pasó? Abran la Biblia en Romanos 14. ¡Gloria a Dios, mis hermanos! Buenas tardes. Abran la escritura, hermano, que no sé qué, que dice cuál, que es y aquel. Cada uno tiene su estilo. Absoluto.
No se puede pretender que todos sigan un parámetro A, B, C, D, E. Entonces aquí los débiles no pueden pretender que toda la congregación haga exactamente lo que ellos hacen, ni vean las cosas exactamente como ellos las ven. Yo a veces tengo discusiones con mi esposa, a veces. Yo voy manejando, ella es la copiloto. Amor, coge por aquí. Yo no sé si le pase a usted, Henry, a Vicente, yo no sé si las copiloto. Amor, coge por aquí. Ya, mami. Pero no, pero ya, mami. Amor, que pasa. Mami, ya. Ya, mami, tranquila, vamos a llegar, tranquila. ¿Qué va, mami? Estaba muy despacio. Pítale. Ya, mami. Yo digo, mami, es que yo no puedo conducir desde tu perspectiva, desde tu óptica, desde tu sentido. Yo no puedo conducir. Pero estás viendo. Yo estoy viendo. Mami, yo tengo 25,000 cosas en la cabeza para conducir. Y tú dices, no me qué cosas por el. Y a veces se le salta el Gómez a ella también. Cada uno tiene su estilo, hermano. Cada uno tiene su forma. Todo esto para decir que sencillamente debemos respetarnos la forma como Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Para orar, para alabar, para adorar. Pero hay unos parámetros generales. Alce las manos, hermano. Adora al Señor. Una vueltica, oh, gloria. Está bien. Pero si el otro dice, y sale a correr allá, ok, gloria a Dios, perfecto. Pero no le estamos faltando al respeto absolutamente a nadie. Y aquí dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que debe comer legumbres. Ese de todo, para el Nuevo Testamento y para Pablo es válido. ¿Por qué? Porque con la oración se bendicen los alimentos. El que come no menosprecia al que no come. Atención. Y mira aquí los dos grupos. El que come no menosprecia al que no come. El que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. El que come se entiende que es el fuerte de la fe, entonces, que no tiene problemas, ¿no es cierto? Que es más maduro, pues tiene mayor desarrollo espiritual, digámoslo así, como de más peso. Pero entonces la palabra no te está avalando que porque eres el líder, el que tiene más peso espiritual, vas a coger a otro hermanito que de pronto tiene sus limitantes, tiene sus circunstancias, y lo vas a coger a calvazos espirituales. ¿Me estoy explicando? Esto deje de ser así, hermano. ¿Qué le pasa? No, señor, madure, hermano, madure. Lleva 30 años en la iglesia, como todavía como un niño. No, señor, eso no es un bebé espiritual. ¿Crees que, hermano? ¿Estamos autorizados a eso? No. Diferente si yo me acerco y digo, venga, Néstor, hermano, venga, hermano. Usted sabe que yo le amo en Cristo, hermano. Jesús ayudó. Pero, hermano, de vez en cuando controle un poquito esos ímpetus espirituales, hermano, tranquilo. Déjese guiar del Espíritu Santo, pero bajo control del Espíritu Santo. Lo demás está todo bien, tranquilo, hermano, tranquilo. Ahora se va a dar cuenta que el Señor le dice cómo es. ¿Es diferente o no es diferente? ¿Me estoy explicando? Aquí dice, el que come no menosprecia al que no come. Tú comiendo legumbres. ¿No te gusta la carne de cerdo con lo rica que es? ¿Cómo así? ¿No le crees al Señor que Él te bendice? Espere, hermano. Usted ya identificó cuáles son los conceptos que tu hermano, tu hermana entiende, maneja y expresa antes de llegar a pretender regañarle y darle una cátedra de madurez espiritual. Es que lo primero que uno debe hacer es tratar de identificar en la persona el por qué actúa de tal manera, ¿o no? Principio esencial. ¿Por qué Yubice hace esto? ¿Qué pasa? ¿Qué será lo que le pasa a esta muchacha? A ver, Señor, déjame ver qué pasa con ella. ¿Por qué hace esto? Mami, imagínate que vi esto y esto. ¿Tú qué crees? No, tal cosa. Voy a orar a ver, Señor, que me muestre. Y de pronto el Señor me deja ver algo, ¿cierto? Yubice, ven para acá.
pasa esto y esto y esto. Ay, sí, pastor, la verdad que no sé qué. Ah, bueno. Me estoy explicando, pero ¿qué tal? A ver, esta negra, ¿qué es lo que le pasa? A ver. Mira, a ver, mira, póngase seria. ¿Cómo así que no sé qué sí sé cuál? Y más hay 3 o 4 alrededor, me estoy explicando. ¡Peor! ¿Pero pasa eso o no pasa? Pasa y bastante seguido, hermano. No, aquí dice, el que come no menosprecia al que no come. O sea, el que se siente que conoce un poco más de la palabra y se siente más fuerte, lleve con calma a los demás, porque los demás necesitan que, de pronto, una luz de revelación, necesitan un mayor conocimiento, necesitan un mejor entendimiento, ¿verdad? Ahora, si llevan años bajo un esquema, hay que entender eso. No crea, para nosotros no es tan sencillo venir a pararnos aquí, hermano, con todo respeto lo decimos. ¿Por qué? Porque usted ha durado 50, como casi 50 años bajo la misma cobertura pastoral, ¿verdad? Con una manera de pastorear, un esquema de pastoreo, una forma de pastorear, etcétera, etcétera, una manera de administrar y dirigir la iglesia, ¿verdad o no? Y nosotros llegar aquí de la noche a la mañana, tratar de ajustar cosas y tratar de no llevar por lo que uno considera, choca con muchas cosas. Ustedes chocan con nosotros y nosotros chocamos con ustedes en muchas cosas, pero la gracia del Señor y el Espíritu Santo que nos permite vivir en armonía. Amén. Y seguir adelante, amén. Amén. Pero nosotros, ¿qué tal nosotros? No, mami, definitivamente no. Para eso, ¿qué va? Si le gustó bien, sino que se vaya. ¡No! Eso no es así. Sabiduría, delicadeza, prudencia para actuar, para hablar. Y aún así a veces uno la embarra, aún así uno se equivoca, de parte y parte, no crean, de parte y parte. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come. Entonces viene del otro lado, ¿sí ve? Se siente más santo. ¿Sí ves, Yubicet? Se cree que porque pasó por el Instituto Bíblico, entonces cree que sabe más que nosotros. Como llegó a ser pastor, entonces cree que porque es pastor, entonces ya mejor dicho, se sabe todo. Mucho Pablo le quedó chiquito. No, que va. ¿Y te cae de qué? En murmuración. Descalifican a las personas. No se han tomado la elemental prudencia del ser un poquito reservados, por lo menos para soltar la lengua. ¿Y qué hemos hablado de la lengua? ¿Qué hablaba mi esposa que de la lengua? Somos una gran oreja. Y callémonos muchas veces. Entonces aquí dice, el que no come no menosprecia al que come. ¿Qué? El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces debemos darnos cuenta de algo. El que menosprecia debe ser consciente que aquella persona que es objeto de menosprecio es tan hijo de Dios como él mismo. Amén. No escucho un amén. Amén. Cuidado. O sea, estás maltratando a tu hermano, a tu hermana. Y Dios te va a pedir cuentas de eso. Y el que se siente en la autoridad de juzgar al otro, igual, no se ha dado cuenta que es tu hermano en Cristo y que Dios lo puso ahí. Y termina también juzgando lo que no debe juzgar. No, es que, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se ponga saco azul si debe ponerse saco negro? No les conté que yo vi un video en donde estaban en unos bautismos y quienes estaban bautizando estaban con traje y corbata dentro del agua. ¿No les conté eso? Ahora se lo cuento. ¿O no lo vimos? Los dos que estaban bautizando dentro del agua, con traje y corbata dentro del agua, bautizando. Bueno, mis respetos para ellos, pero bueno, sin comentarios. ¿Tú quién eres? Verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor
para hacerle estar firme. Y esto coincide con lo que acabo de decir. Atención. ¿Tú quién eres para que juzgues al criado ajeno? Criado, servidor ajeno. Se está refiriendo que cómo vas a juzgar las acciones de aquel que le está sirviendo al Señor. Cuidado con eso. ¿Cómo te atreves a señalar, a juzgar y a acusar a quien les está sirviendo al Señor? Cuando tú mismo le estás sirviendo al Señor, se entiende. No tienes autoridad para juzgar ahí. Ahí no tienes autoridad para juzgar. Ahí no se aplica lo que enseñó Jesús de la viga y el tronco ese que tienes en el ojo, de la paja y la viga. Ahí no se aplica ese principio. Sé prudente, respetuoso, deja las cosas en manos del Señor. ¿Tú quién eres para que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Él que se entienda con el Señor. Ella se debe entender con el Señor. ¿Quién es el amo de él? Su Señor, el Señor, el mismo tuyo. Y así como ella le va a dar cuentas al Señor y se entiende con el Señor, tú a tu vez tienes que vértelas con el Señor. ¿No te has dado cuenta de eso? Y si le quieres aplicar el principio de Mateo, entonces tú quieres juzgar al otro que le da cuentas al Señor y le sirve al Señor. Tú no te has dado cuenta que tú también estás sirviendo al Señor y le das cuentas al Señor. No te has dado, no has caído, como dice el mexicano, no te ha caído el 20. Tú también estás sirviendo al Señor, entonces. O le vas a decir al Señor, aquí estoy, tú sabes, ¿no? Chévere, ¿no? Es que esa Yudice, Señor, no, esa Yudice, no, Señor, hay que sentarla, no, ¿qué va? Y el Señor, creo que el que tiene que descansar es otro. Mejor que descanses tú. Y déjame la negra quieta porque te estás metiendo mal. Te estás metiendo mal. Y a Juanito hay que decirle, Yudice, que tenga cuidado porque donde se meta mal, el suegro le va a llamar la atención. Un día yo le dije a alguien, no, si casado con Elisa, le dije, no, hermano, si es que ahora me toca tener un cuidado impresionante. ¿Por qué? Hermano, usted no sabe quién es mi suegro, hermano. ¿Cómo así? No, hermano, me toca tener un cuidado con Elizabeth porque el papá de Elizabeth, hermano, ahí donde yo le haga algo a esta china, el papá es cosa seria, hermano. No, me cogí, me jode. ¿Cómo así? ¿Pedro es así? Dije, ¿cuál Pedro? El Señor, no que es hija de Dios, hermano. Entre broma y broma vamos entendiendo. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme? Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Bueno, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿A qué va dirigido esto? Lo que tú haces, lo que tú conceptúas, debes estar absolutamente seguro que lo que estás diciendo o haciendo corresponde a lo que la palabra enseña. Ojo con eso. ¿Es lo que la palabra indica o es lo que tu costumbre señala? ¿Qué es? Cuidado con eso. Porque uno sin darse cuenta cae muchas veces en lo segundo, lo que nuestra costumbre señala. Lo que nuestros hábitos nos han dicho a través de los años. Lo que me han enseñado siempre. Y esa es la salida de mucha gente. Es que así me han enseñado. Así me enseñaron. Espérate un momento. Así te enseñaron. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No es como te han enseñado, sino ¿qué dice la Biblia? ¿De dónde sale la doctrina? ¿De las experiencias personales o de la palabra del Señor? ¿De dónde sale la instrucción? ¿De las experiencias personales y las normas de los hombres o de la palabra del Señor? Por tanto, la conducta nuestra, ¿quién la guía? ¿Las experiencias personales, los intereses personales o la palabra del Señor?
Y para rematar, el Señor pone al autor de su palabra, que es el Espíritu Santo, para que te guíe. No tenemos excusa. Hay que estar seguros de lo que decimos, señalamos o referimos, que corresponde de acuerdo a la palabra. Si no está en tono con la palabra, estamos cayendo en acciones de carne. Y lo más seguro es que estemos equivocados, lo más seguro. Aparentemente tendríamos razón, no, pero si está fuera de la palabra, estamos equivocados con toda certeza. Ante los ojos de los hombres, de pronto, no, usted tiene toda la razón, hermano. Usted tiene toda la razón, hermano. Claro, ¿cómo así? ¿Cómo se le va a dejar montar a esa vieja, hermano? No, Señor, ¿quién dijo que las mujeres mandan a los hombres? No, Señor, sepárese esa vieja, hermano. Ante los hombres. Pero ante Dios, espere un momento, hermano. Ella es la ayuda idónea. La mujer virtuosa es su esposa, hermano. Cálmese, hermano. Atempérese. Sosiéguese. Y hablemos con calma. ¿Qué pasa? Y termino dándose cuenta, hermano, pero usted llega borracho a las 3 de la mañana a exigirle que le dé comer. Y se pone bravo porque ella le dice que no, que tiene que madrugar a trabajar. Y si usted se sale los chinos por eso, a ver, ¿quién tiene la razón, hermano? A ver, ¿va a seguir bravo con ella? Más bien, pídale perdón, hermano. Atiéndale, hermano. Y deje de ser borracho, hermano, porque usted está mal. Usted está mal. ¿Y usted cuánto tiempo lleva yendo a la iglesia, hermano? Como 25 años. Usted no ha nacido de nuevo, hermano, entonces, porque ya 25 años y sigue borracho, olvídese, hermano. ¿Qué les pasa? No, señor. La palabra dice, Ahí donde se encontraba conmigo un fulano así. La palabra dice, hermano, esto. O no dice la palabra eso. Sí, entonces, asegurémonos que lo que digamos esté en tono con la palabra. Sea la voluntad del Señor, no es nuestro criterio y propósito. Me estoy explicando. Uy, ya me pasé. Santo Dios, qué pena con ustedes, qué pena, mami, no me había dado cuenta. Pongámonos en pie, por favor. No me había dado cuenta. Señor, perdóname, me pasé del tiempo. Pero bueno, el próximo jueves seguimos con la gracia del Señor. Señor, te damos gracias, Papito Dios, por todo lo que tú nos enseñas, por todo lo que tú nos guías, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos guías a toda verdad. Porque, Señor, tú eres el Maestro por excelencia. Porque tú hablas de lo que tú has escuchado al Padre y al Hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú conoces nuestra debilidad y porque no sabemos pedir como conviene, pero tú sí sabes y lo haces con gemidos indecibles. Señor, te damos gracias por esta palabra que nunca vuelve vacía, sino cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Gracias, Dios, porque nos haces entender el tema de los débiles en la fe, las circunstancias de cada persona, de cada grupo, Señor. Pero nos enseñas que tu palabra no nos divide, sino nos une. Sé que en muchas iglesias del concilio hablan de división, hablan de separación, pero solo tú, Padre Celestial, con tu mano poderosa, nos tienes unánimes, fuertes, en un solo cuerpo, que más que el enemigo quiere traer división y separación. Pero hoy tú nos enseñas, Señor, tenemos que no juzgar a los demás, tenemos que no murmurar, no criticar, sino fluir en amor. No tenemos que creer que todo lo sabemos y somos perfectos,
sino tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, quita toda palabra necia de nuestra boca, todo pensamiento altivo que quiera robar la bendición. Ayúdanos, Señor, a madurar, a dar frutos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo y harás. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.